Choque de opiniones, debates apasionados. En Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, presentamos Página Abierta. Muy buenas noches, martes 9 de diciembre, esto es Página Abierta de Radio Portales Valparaíso en el dial 89.5 FM y 840 AM. Puedes escucharnos también a través de nuestra señal online www.portalesfm.cl. Buenas noches, Nicola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Morín, y gusto saludar a nuestros auditores. Hacía unos poquitos días que no los había visto, nos habíamos estado conversando con ustedes, pero bueno, hoy me reintegro después de este viaje a nuestra conversación habitual de los días martes. Así que es. Esto con nuestros pollitos aquí, estos los futuros diputados y senadores del país. Sí, esto. Aquí vamos a ver cómo se desenvuelven después. ¿Cómo van a hacer cuando sean diputados y senadores? Ahí los vamos a ver, pues, Nicolás. Después vamos a conversar nosotros y vamos a decir, uy, me recuerdo cuando vino acá David a la radio. ¿Te imaginas Michael? Claro, nos van a quitar el saludo. Nos van a quitar el saludo. No, las mallas, no. Nos van a hacer la desconocida, Nicolás, claro, yo creo. Claro, no nos van a pescar más. No. Si nuestros auditores quieren opinar, quieren escribirnos, lo pueden hacer a portales.gmail.com. Así es. Y también pueden seguirnos en Facebook, puedes buscarnos Página Abierta y puedes escuchar nuestros programas, te vas enterando de nuestros invitados que tenemos para ofrecer. Estamos acá con nuestro panel de jóvenes, vamos a presentarlos, sí, por supuesto. Estamos con David Suazo, él es representante de la Juventud de Democracia Cristiana. Buenas noches, David. Buenas noches, Morín, Nicola, a los compañeros de panel y a todos quienes nos escuchan en Radio Portales. Sí, estamos con Michael Gómez, representante de las Juventudes Comunistas. Buenas noches, Michael. Buenas noches, Morín, buenas noches, Nicola, y buenas noches a todos los audioscuchas. Estamos con Javier Labril, que viene reemplazando a Vicente Alti. Él es representante de Renovación Nacional. Bienvenido, Javier. Bueno, muchas gracias y gracias. Hola, Jorge. Jorge Estay, representante de Partido Comunista Acción Proletaria. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También saludamos a toda la gente que nos escucha en sus casas. Así es. Bueno, vamos a empezar, Nicolás, porque tenemos un programa que va a estar solamente enfocado a un tema. ¿Cuál sería el tema para nuestros auditores? Es la encuesta CEP. Terrible encuesta. Así es. Una baja identificación y un alto rechazo a las principales coaliciones políticas fueron parte del saldo de la encuesta CEP dada a conocer esta semana. Un 10% de los chilenos se identifica con la alianza, mientras que un 22% con la nueva mayoría. Sin embargo, un 57% no se identifica con ninguna de las agrupaciones, Nicolás. Oye, Morín, sería, lo principal que hay aquí son rechazos a los dos bloques políticos. Así es. Ya. Y el 57% no se identifica con ninguno de los dos bloques. Con ninguno de los dos bloques. Podríamos partir, fíjate, con Jorge Estay, que no pertenece a ningún bloque político. ¿Ah? Jorge, ¿qué opinas tú del rechazo de la ciudadanía a los dos bloques políticos de acuerdo a la encuesta CEP? Yo creo que el resultado de la encuesta CEP, así también como la encuesta Adimar, expresa lo que nosotros, por ejemplo, al menos en el último tiempo habíamos señalado: el absoluto rechazo que hay ya a estos bloques neoliberales, ¿cierto?, al duopolio político llamado concertación, que se viste de nueva mayoría, y también, ¿cierto?, el bloque Alianza por Chile. Esa expresión del descontento partió fuertemente con el poco y nada apoyo que obtuvieron estas candidaturas en las elecciones presidenciales y parlamentarias. De ahí, ¿cierto?, vienen en picada productos estos de gestiones muy malas, que por ejemplo terminaron en desastre como el Transantiago. Yo me acuerdo que en el programa anterior, ya David señalaba que era un problema puntual. Yo cuando estuve acompañando en la exitosa visita que hizo Alejandro Cabo de Venos a Chile, estuve 2 días en Santiago. Y en los días que viajé al Transantiago siempre hubo problemas. Que se había hinchado un neumático, que había un problema en tal o cual estación. Entonces, el problema de los servicios básicos en Chile es un problema latente. Ya, ¿cierto?, que se expresó, ¿cierto?, hoy día en esta baja de la encuesta y de aprobación tremenda que tiene estos dos bloques políticos en Chile. Ahora, yo creo que lo importante, y también, ¿cierto?, la prensa muchas veces obvia, que en Chile hay un tercer camino. El camino, ¿cierto?, de la oposición popular, en donde, ¿cierto?, está participando y está organizando y está uniéndose los comunistas en Chile, que estamos organizados en el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria. Esa tercera alternativa, ya que por ejemplo no es mostrada en ninguna parte. Hoy día tenemos a los profesores
con una lucha tremenda. Y los medios la han silenciado por todos lados. Completamente. Completamente. Entonces, hoy día, claro, Hoy día hubo varios detenidos, fíjate, a los profesores. 52 detenidos por orden de Gajardo. Claro. Gajardo dijo a esos personajes que se están movilizándose, por favor, llévenselos detenidos a la disidencia del colegio de profesores. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, este hecho, más también sumado al caso Penta, que hoy día, ojo, en la tercera se develó cuánto dinero habían recibido cada uno de los candidatos de la UDI. Entonces, cuando tú, ¿cierto? Por ejemplo, ves esos hechos, más sumado al poco interés en resolver los problemas sociales de la gente, claramente vas a tener este nivel de rechazo. Claramente vas a tener este nivel de desaprobación política que son tremendos. Yo estoy Pero completamente de acuerdo con Jorge. Completamente. Sí, yo creo que también, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge, pero hay otras dos visiones aquí que me gustaría ver, la de los bloques, los dos bloques políticos que son, digamos, rechazados por la población. Me gustaría ver qué opina el compañero de Renovación Nacional. Muchas gracias. En cuanto al comienzo del análisis de nuestro camarada aquí del PCAP. Disculpa, no somos camaradas. No, bueno, era un compañero labores, compañero, no bueno, sé, o era una forma de denominar. Es que no me gusta esa palabra, pero no bueno, pero importa. está bien. Sí. Un signo de amistad, nada más. Muchas gracias. Sí. Siento que esta encuesta revela 4 puntos que son relevantes y que tenemos que hacernos cargo todas las personas que están desenvolviéndose en política. Primero, comparto el análisis con compañero para que Sí, le guste suene la más denominación. suave. Claro, ahí suena mejor. El dice desprestigio tú. de la política y el desprestigio de los partidos políticos. El 64% piensa que quien está circulando en política, o sea, el 64% de los encuestados piensa que quien está circulando en política es simplemente por un interés personal y no por una mirada al bien común. Esto también yo lo veo con cierto miedo, porque cuando uno desprestigia la política y los partidos políticos, que son los que tienen que circular en las causas institucionales, empiezan a surgir estos populismos, empiezan a surgir estos caudillos que nos quieren vender un paraíso en la tierra y que termina siempre con algo de sangre derramada. Ese es el primer punto. El segundo punto creo que es la baja participación que tiene la sociedad civil hoy en día en nuestra sociedad. Respecto al 11% de todas las personas que fueron encuestadas participan en alguna sociedad voluntaria. Eso quiere decir que la sociedad civil no está haciéndose parte, no está vinculándose con la sociedad y no hay esta cohesión que se necesita. Por otro lado, un tercer punto creo que, y tomando las palabras del analista político Max Colodro, creo que el gobierno tanto escuchar a la calle, no ha escuchado a la vereda. O sea, que no ha escuchado a la gente que no sale a alzar su voz y a protestar, pero que sí está movilizada en el país o que sí tiene una importancia y una relevancia en el país. Así, con esto vemos que el gran parte de la mayoría quiere reformas, quiere cambios, pero no como la está llevando el gobierno hoy por hoy. Así, sin ir más lejos, creo que nadie sensato puede analizar que el gobierno haya implementado o pretende implementar 3 grandes reformas estructurales que son laboral. Y esos cambios no se hicieron tampoco en el gobierno pasado, que era No, el de no. tu partido. Claro. O sea, nosotros creemos que los cambios tienen que hacerse paulatinos, pero aquí hemos visto... Paulatino significa cuántos años. Bueno, eso es relativo, no sabría darle una aproximación exacta. Pero por eso yo creo que los cambios tienen que ser con consenso y hay algunas personas de este gobierno que no le gustan los consensos y que prefieren las retroexcavadoras. Eso la ciudadanía ha respondido con un rotundo rechazo, diciendo que sí quieren cambios, pero de otra forma. Y un cuarto punto y final, que lo cual no todo es malo, y que también hay que rescatar, es que la gran mayoría de los encuestados respecto al universo que participó en este estudio revela que piensa que está en mejores condiciones, ya sea en posición social, salud, vida, laboral e ingreso respecto a sus padres. Y además, en un porcentaje mayor, piensa que sus hijos estarán mucho mejor que ellos. Eso yo creo que son los 4 puntos que rescato de esta encuesta y que merece escucharse. Oye, Javier, y hablando un poco de que el gobierno de tanto escuchar a la calle no ha escuchado a la vereda, ¿cuál es el mea culpa de parte de tu partido político, de parte de tu coalición, que retrocedió en 6 puntos de aprobación, quedándose con solamente el 16% de respaldo ciudadano? Sí, o sea, ¿ustedes han escuchado a la vereda? Como lo dije, el desprestigio de la política es transversal. Aquí tanto la alianza como la concertación con el Partido Comunista no han sabido hacerse cargo de lo que quiere el país en sí.
y nosotros también no hemos sabido transmitir el mensaje y también recepcionar las cosas que muchas veces demanda la ciudadanía. O sea, tú te refieres al Partido Comunista que representa a Michael, ¿no es verdad? Claro, claro. Ah, ya. Sí, No, para que la nuestra- mayoría, ¿no? Para que nuestros auditores no se vayan a confundir con el otro Partido Comunista. ¿Ah? No. Ya. Es que entre tantos compañeros aquí ya estoy medio confundido. Puro compañero y camarada. Entre tantos Pero ¿cómo sería que al minuto ya tú agarras mi camarada? Sí. Ya estabas preguntando dónde había que firmar en el Claro. partido. ¿Cierto? No, jamás. Michael. Sí, que está ahí tan silencioso. Este es el único programa donde donde existe un partido comunista y un colectivo Acción Proletaria. ¿Ya? Es el único que he visto. Qué bien por la democracia y la libertad de Somos expresión. únicos, somos exclusivos. Sí. Bueno, o sea, partir planteando que hoy día no podemos decir que el 66% de los que no se siente identificado con este bloque o con estos bloques, con estos dos bloques, se siente identificado con tu bloque. Yo creo que eso sería algo arrogante, sería algo iluso, irreal, porque en definitiva, o sea, si uno no figura en la encuesta, yo creo que debe ser por algo, debe ser porque la gente no te conoce y porque, o sea, tú estás en un espacio, eso es lo primero. Pero yo te veo, respecto Michael, yo te veo siempre así con la crítica aguda hacia el partido. ¿Usted le tiene miedo al PCAP? Nosotros no le tenemos ningún miedo, de hecho, más, yo me enteré que existía el PCAP en este programa, yo de verdad antes no los conocía. No, me enteré seas que existía. mentiroso, Michael. ¿no? De verdad me enteré que existía el Desfilaba la PCAP acá. bandera. Oye, yo Pero veía eso en las habla de una marchas- poca información de tu parte, pues, Michael. ¿Por qué poca información? Que no Eres de conocer la el juventud PCAP. Pero si yo comunista, he trabajado toda mi vida en la población, llevo 11 años trabajando en el Centro Comunitario Las Cañas, ¿Las he sido Condes? presidente... ¿Ah? ¿Las Condes? No, el Centro, Las Comunitario, Cañas, no, perdón, Centro no. Comunitario Las Cañas, arriba. Ah, ya, no, de Arriba, verdad. yo, por ejemplo, en el tema del incendio no aparecí, ahora en el tema del incendio como aparecieron varios colectivos, sino yo siempre he estado ahí, de hecho, más, a mí se me quemó la casa ahí, en ese espacio, Qué terrible. pero... ¿Te quemó la casa, sí. Michael? Sí, pero en definitiva, o sea, yo Lo he trabajado sentimos- siempre en la población lo y nunca lo sentimos, había ¿verdad? visto. Ahora el tema yo creo que es la pregunta inicial, que es lo que todos quieren Claro. escuchar, cuál es la opinión del partido en esto, más allá de Después, talla y después broma. Jorge te va a responder, sí, pues. Sí, yo creo que también. Sí. No, o sea, yo creo que aquí tiene que ver con primero la incertidumbre. O sea, el gobierno se ha planteado 3 grandes reformas, como bien lo decía el camarada, compañero o amigo de RN, yo no tengo problema en eso. No, si no lo tienen. No, pues, son personas convencidas de otras ideas, no son personas malas, malignas y yo Lógico. no voy a... Son personas convencidas de otras ideas, yo en eso y no tengo comparten- problema en admitirlo. Comparten futuro, destino, todo. Se llevan bien, pues. Nicolás es uno más. Sí, Nicolás es uno más de este. No, yo- pues es que yo, bueno. yo estoy hablando de consenso, tranquilidad. para... sí, también. Nicolás PCAP. Nicolás es un PCAP más. Bueno, yo creo que aquí lo primero es el tema de la incertidumbre. O sea, como gobierno nosotros hoy día tenemos que estar más en la calle, tenemos que tener los pies más en la calle, tenemos que intensificar nuestro trabajo en función de ir a explicar la reforma y de ir a decir por qué es importante que no se seleccionen los colegios, por qué es importante que se acabe el lucro en la educación, por qué es importante el fortalecimiento de la educación pública. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer en definitiva es entrar al debate de ideas y explicarle a la ciudadanía por qué queremos esta reforma. Sí, yo creo que eso es el punto principal. Y claramente un gobierno que partió hace 7 meses siempre va a partir desde abajo con una gran desaprobación y luego va a ir aumentando en la medida que la gente pueda sentir, por ejemplo, que ya no tiene que pagar copago, en la medida que la gente pueda sentir la educación gratuita, en la universidad, en la medida que la gente vea que en los colegios no se está seleccionando, que se han ido mejorando aspectos de su vida cotidiana. Yo creo que, o sea, a eso es lo que uno tiene que ir apostando. Bueno, esperamos también Oye, que la perdona, aprobación Michael, una suba, po. pregunta, mira. Antes que pueda responder Jorge, ¿ah? Ay, no hay la DC, ¿no? Yo lo quería decir, no, sí, tiene mucho que hablar. Una pregunta así me llama la atención, pero tú dices, el gobierno tiene que estar más en la calle, más refiriéndose a que al común hombre de a pie, una mayor cercanía, un mayor entendimiento, ¿no es cierto?
¿cómo lo hacen si, por ejemplo, el PC en las últimas marchas no está en la calle, no va a las marchas y se le ve constantemente, como el caso del Colegio de Profesores, boicoteando a los profesores que están pidiendo mayores salarios? O sea, ¿cómo se entiende eso? Que sí, o sea, yo creo que si queremos entrar en el caso del Colegio de Profes, tenemos un programa entero. Aquí el tema del Colegio de Profe se respondió a las demandas, la titularidad está en un 80% las demandas respondidas. Pero están casi todos paralizados, Michael. No, eso es mentira, no están casi todos paralizados, las cifras no mienten, hay... O sea, ¿quiénes mienten entonces? No, las cifras no están mintiendo, o sea, hoy día de los colegiados, su Asamblea Nacional, 156 personas votaron a favor de esta agenda. Y un porcentaje muy menor votaron en contra. Tú me estás hablando de 156 profesores de la Asamblea Nacional. De un universo de más de 200.000. No, es que, o sea, no me digas tú, no, esos son representantes, no me digas tú Nicolás, que los profesores están de acuerdo con la posición del Partido Comunista. Si la gente que está en la calle denuncia que ustedes los denunciaron, Nicolás, es una minoría no representativa y no colegiada. O sea, si el colegio de profesores se debe a los que están colegiados. A lo mejor es que son 156 personas que tienen voto y representantes. Está bien, mira, es que, sí, es que parece que no te enseñaron, Nicolás, que había dirigentes y que los dirigentes se eligen con voto y que los dirigentes tienen potestades y que las instituciones se respetan de acuerdo a las democracias que la propia institución denominaron. O sea, no pueden ir a votar los 200.000 colegiados o los 150.000. Además, hay solo 80.000 colegiados. Está bien, enséñame tu matemática. ¿Tú me quieres decir que 156 es más que 200.000? Yo no te quiero decir, o sea, es que si tú, Nicolás, lo planteas así, que 156 es más que 200.000, claramente pero no los 200.000 no quieren el arreglo que ustedes es que no son 200.000, Nicolás. No son 200.000. Y los están criticando. Es que no son 200.000. Es que, Nicolás, tú te estás... ¿Cuántos son los profesores de Chile hoy? Tú te estás yendo al todo o nada. No son 200.000 los que no quieren esto, no son 200.000 los que no quieren esto otro. Hoy día hay una institución que se llama Colegio de Profesores, que tiene una democracia interna, una democracia propia en la institución. Está muy desprestigiada, que la mayoría no quiere pertenecer ahí porque no se sienten representados. Es el sindicato, si queremos hablar en temas sindicales, el sindicato que tiene más colegiados o más personas sindicalizadas, el colegio más grande de este país. Pero está el movimiento universitario, profesores, el movimiento por la unidad docente, el MUD, que es uno de los más grandes de Chile y no está para nada. Perdón, ¿el MUD es uno de los más grandes de Chile? Sí. O sea, Nicolás, de verdad, o sea, yo de verdad había escuchado cuestiones un poco irrisorias, pero que me vienen a plantear que el MUD, que es un colectivo político, porque no es una institución, es un colectivo político. Son dos colectivos políticos, el partido No. El MUD es un colectivo político que está dentro del colegio de profe y que disputa el colegio de profesores. Han perdido la legalidad 40 veces y se las hará mañana pero, Nicolás, para volver a tener la candidatura del partido. Pero eso no me digas que la legalidad de la estructura que dejó Pinochet y que ustedes se mantienen con esa estructura que dejó Pinochet como partido, no significa que el Partido Comunista sea el partido mayoritario. Cuando los profesores rechazan constantemente las políticas de usted en el profesorado. Mentira, preguntémosle al MUD si es que se declara partido. Eso es lo primero, te van a decir que son un colectivo. Lo segundo, el MUD es un colectivo político que se levanta a propósito de personas que tienen cierta afinidad, que vienen desde la Unión Nacional de Estudiantes, pasan a ser profesores, se levantan en el colegio de profesores, disputan el colegio de profesores y no han ganado. En el colegio de profesores, en la comuna, de 8 dirigentes, tienen solo 1. Hay 7 dirigentes de otros bloques que tienen más representación que ellos. Bueno. Y respecto a lo que tú me dices, que nosotros no representamos a nada, ni a nadie en el colegio de profesores, y que los profesores colegiados, yo estoy hablando del colegio, los profesores colegiados están descontentos con nosotros, eso es mentira. Nosotros, en el tercer periodo de Jaime Gajardo, sacamos mucho más votos que en el primer periodo de Jaime Gajardo, por si acaso. Bien, vamos a volver a lo que nos convoca hoy día, que es la encuesta CEP. Vamos a darle la palabra a David, que tiene mucho que hablar, ya que es representante de la DC y tiene que hablar sobre la desaprobación de este gobierno, ¿no? Sobre la desaprobación y otras cosas. Primero, destacar que tanto la encuesta CEP como otros instrumentos de medición son, como todos sabremos, ¿cierto?, fotografías del momento. No hay que engolosinarse con ellas, volverse loco, hacer fiestas o hacer funerales con la encuesta. Eso le pasa a mucha gente de repente, que con las encuestas, cuando les convienen, se vuelven locos y destapan champaña, y cuando no les convienen se acuestan a dormir muy tristes. Al gobierno y a la nueva mayoría eso no le pasa. Las encuestas CEP además
tiene un sistema de medición bastante particular, que sí, no vamos a hablar de lo técnico de la encuesta C, porque vaya que es latero, pero sí tiene un mecanismo y un universo y una forma de medir bastante particular, que la hace en el fondo ser una de las más prestigiadas, pero también considerando siempre a quién encuesta, cuál es el mecanismo y cuál es el universo de encuestados. Por otra parte, creo yo, soy un convencido que la mejor encuesta son las elecciones, y en las elecciones se demostró algo que es lo que efectivamente la ciudadanía piensa. Luego de eso, entrando a la encuesta misma, a mí hay algo que me parece, primero, a mí me gustan las buenas noticias, las cosas buenas primero, me carga el pesimismo, por lo tanto hablar de lo bueno de la encuesta. Lo bueno de la encuesta es que la mayoría de los chilenos respaldan, respetan y están contentos con el sistema electoral, con el sistema político democrático. En encuestas anteriores, incluso después de la recuperación de la democracia en manos de la concertación, en los 90, incluso ya transcurrida la década del 2000, habían todavía encuestas CEP en donde los gobiernos autoritarios, las dictaduras, las autocracias, qué sé yo, eran también muy valoradas. Gracias a Dios eso ha bajado. Hoy día lo que es valorado es la democracia representativa, electoral, y por cierto también una petición de profundización de la democracia. Yo soy un convencido, y creo que todos los demócratas tenemos que convencernos de lo mismo, de que la democracia parte desde lo electoral. De hecho, así parte la democracia. La democracia se completa en lo electoral, sin duda, en la representación, democracias representativas, indirectas, como son las democracias modernas, ¿cierto? No locuras, no asambleísmos, no gritar todos juntos, porque eso hasta los griegos lo hacían porque eran pocos y votaban como tres, porque no votaban las mujeres, los esclavos, pero a nosotros sería muy complejo esa clase de democracia. Valorar nuestra democracia representativa, sin duda que hay que mejorar, y eso también lo expresa la encuesta. Algunas instituciones, en este caso las instituciones políticas, no tienen una buena evaluación, pero no solamente las instituciones políticas, sino también muchas instituciones sociales, como las iglesias, los clubes deportivos, los sindicatos. Todo hoy día todo lo que es colectivo tiene una aprobación menor a la encuesta de junio. Eso por una parte. Y por otra parte, entrando ya al debate político que plantea la encuesta, que tiene una parte política y que es confeccionada también para marcar un poco la pauta del escenario político importante del país, ¿cierto? Porque en el fondo lo que mide la encuesta, una de las primeras preguntas en cuanto a personajes políticos, es la pregunta del conocimiento. Por lo tanto, hay que asumir y entender a priori que el que no está en esa encuesta no es conocido por la ciudadanía. Por lo tanto, el que está, sea evaluado negativo o positivamente, en la primera parte ya pasa el filtro del conocimiento público. Y ahí se plantean ya varias otras variables, ¿cierto? Otras tangentes que son bien interesantes de analizar, decir solamente tres. Primero, que las reformas estructurales que se ha planteado el gobierno de la Presidenta de la República son todas reformas que son muy bien valoradas por la ciudadanía. La ciudadanía también está a favor de la reforma educacional, de terminar con el lucro, el copago y la selección. La ciudadanía está a favor de la reforma tributaria y está a favor de las reformas políticas, entendiéndolas estas de manera gradual, como las entendemos nosotros. Primero un cambio del sistema binominal y luego un cambio de la Constitución. Y por último, la valoración de la nueva mayoría es distinta a la valoración de la alianza, es cerca de 10 o 12 puntos porcentuales mayor. O sea, hay harto que analizar ahí, que el tiempo siempre es escaso, pero es interesante. Estamos acá hablando con nuestro panel de jóvenes sobre esta encuesta CEP, y ahora va a hablar Jorge Stay, de acuerdo a los dichos de su compañero Michael. Bueno, primero que todo me sorprende, y disculpen esta mala crianza, ¿cierto?, de Michael, ¿cierto?, que claramente expresa su ignorancia absoluta, ¿cierto?, de la historia, ¿cierto?, política, incluso de su partido. Que por ejemplo, que Michael Díaz, ¿cierto?, que el PSAP, él lo conoció aquí en la radio, habla muy mal, ¿cierto?, de él, ¿cierto?, y de su capacidad política y de información. Por ejemplo, solamente por ejemplo, en el 2003 hasta el 2006, el Partido Comunista había hecho una honorable alianza política al levantar el Juntos Podemos.
De los fundadores de ese espacio estaba el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP. Que Michael desconozca esa realidad de su propio partido, habla profundamente de su ignorancia y me preocupa la formación política, tanto de él como sus más miembros de su propia colectividad. Hoy día viniendo a la radio, para hablar del tema de la SEP, y era el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Mira qué tema tan importante, ¿cierto? También se expresa en el tema de la SEP. Porque, por ejemplo, en Chile, si vamos a hablar de lo que es corrupción, tenemos prácticamente toda esta institucionalidad y los partidos políticos totalmente corruptos. Hoy día que, por ejemplo, el CIPER, cuando lanza un estudio, señala que los parlamentarios ganan 4 veces más que incluso un parlamentario de Estados Unidos. Es decir, Chile hoy día lidera en la encuesta de la OCDE ya los parlamentarios mejor pagados. Y la pregunta, ¿cierto?, que la gente se hace, bueno, ¿hacen bien la pega? ¿Sacan leyes a favor de nosotros, de la clase obrera, del pueblo? No. ¿Cierto? Del cual, ¿cierto?, Michael aquí, ¿cierto?, decía que él es clase obrera. Claramente que no, po. Hoy día, ¿cierto?, por ejemplo, tienes toda una institución que fue pensada e instalada por Pinochet, después durante más de 20 años administrada a favor de los empresarios por la concertación, ya que hoy día, ¿cierto?, se venga a plantear de que ellos son algo distinto, me parece realmente una corrupción comunicacional. Porque Michael, David, sus partidos han profitado desde el Estado burgués. Ustedes han hecho grandes negociados para favorecer a los grandes empresarios en Chile. Yo creo que hay muchos estudios que demuestran cómo ustedes, ¿cierto?, mejor dicho, sus partidos y sus direcciones se han robado hasta el agua del florero de la moneda. Entonces, hoy día, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, claramente este rechazo absoluto. No es algo, ¿cierto?, como David, ¿cierto?, lo plantea, algo relativo, es un rechazo absoluto que se manifestó desde las elecciones parlamentarias hasta el día de hoy. Si uno se traza una línea recta, te das cuenta de que estos partidos se están hundiendo. Como decía, por ejemplo, hace un momento atrás, claramente aquí ellos ni siquiera deberían estar valorizados. Porque hoy día, claramente, ¿cierto?, tenemos encuestas ya que los tienen por el suelo. Para continuar, esta, ¿cierto?, mala crianza de Michael, para que, ¿cierto?, se haga un informe y que pueda, ¿cierto?, en sus reuniones políticas del partido tenga esta información, ¿ya? El Partido, ¿cierto?, Comunista Acción Proletaria plantea ya una tercera alternativa, que es la alternativa de la oposición popular, que tiene como gran bandera de lucha la Asamblea Constituyente autoconvocada. Porque en Chile, si lo queremos refundar, no va a ser posible de estos partidos burgueses. Va a ser posible solamente con la unidad, con la organización y con la opinión de un pueblo informado. Así como David, ¿cierto?, pone, ¿cierto?, esa cara de ignorante, ¿cierto?, ahora en la radio, necesitamos un pueblo informado. Porque curiosamente, el peor enemigo del pueblo chileno actualmente ha sido este sistema educativo que tiene a los jóvenes desinteresados en la política. Necesitamos, ¿cierto?, una educación que realmente exprese los intereses, las aspiraciones, pero que también eduque a la juventud, de que se interese por los temas de la sociedad. No, ¿cierto?, una educación que hoy día está instalada para sacar profesionales que solamente salgan al mercado a ganar pan. No, necesitamos, ¿cierto?, una sociedad que realmente esté empoderada de sus derechos, de sus demandas. Y para eso necesitamos una reforma, no como la que hoy se plantea a través de la nueva mayoría. Necesitamos una reforma que realmente ponga en el centro los contenidos, incluso ponga en el centro la opinión de los profesores. La reforma educacional actual, ¿cierto?, como hablan, ¿cierto?, que se hizo con la consulta ciudadana, eso es mentira. Aquí a nadie le preguntaron para sacar esta reforma totalmente antidemocrática. La reforma tributaria a nadie le preguntaron, salvo a los empresarios, ¿cierto?, a los que tienen intereses económicos, sobre qué reforma se hacía o qué no se hacía. Y la reforma tributaria en Chile sigue siendo la misma reforma que ha sido siempre. Mantiene este modelo tributario donde se beneficia la empresa. Por ejemplo, la reforma tributaria, la última, las empresas no pagan impuestos. Entonces, no me digan, ¿cierto?, que ustedes van a cambiar el país cuando no lo están haciendo. Hoy día, 9 de diciembre, Día Internacional de la Corrupción, yo creo que ellos al menos tendrían mucho paño que cortar para hacer al menos una autocrítica honesta y decir si es que realmente no han hecho bien la pega. Y realmente Michael, David no han hecho bien la pega. Y están cobrando sueldazos a nivel parlamentario, a nivel de asesoría, a nivel de ministerio, de subsecretario. ¿Para qué? ¿Para tener este país que tenemos? ¿Para tener estos servicios básicos que hoy día tenemos? Me parece claramente, y disculpen a los auditores, una vergüenza, ¿ya? Una vergüenza que ustedes aquí vengan a justificar y no ser a lo menos autocríticos con su postura. Javier, antes de comience, yo recordaba un gran pensador que decía, el problema no es el conocimiento, es la ignorancia del conocimiento. Eso es por lo que decía Javier. Porque si nosotros le escondemos a la gente, si nosotros le escondemos a la gente, invisibilizamos las cosas, la gente en el desconocimiento actúa como que fuera un ignorante.
pero no es en sí, sino que es el desconocimiento. Perdona, Javiera. Mira, y como dato también, Javier, otro de los problemas que abarca la encuesta CEP, que la gente dice que hay que poner mayor esfuerzo en solucionar, en primer lugar está la educación, después está la delincuencia, que son las primeras preocupaciones, después viene la salud, después vienen los sueldos, el empleo, la pobreza. En último lugar, Nicolás, te cuento, en uno de los últimos lugares está la reforma constitucional y derechos humanos, como dato. Mira. Sorprendente, güey. Bueno, eso nos damos cuenta de que el fondo de la ciudadanía lo que quiere, en verdad son reformas, pero no así como plantea nuestro amigo extra parlamentario, O sea, ya- a tercera vía. Bueno, era tu izquierda, camarada y ahora ya lo sacaste para el que lado. no sé cómo decirle porque Bueno, lo veo mi medio, amigo, no, lo mi veo medio amigo, enajenado, entonces no sé cómo decirle, así que Mi amigo nomás. hay que darlo con pinzas, ¿sí? Entonces, no creo que no una mirada tan pesimista como dice nuestro amigo acá, que todo está malo, que hay que, bueno, sí, nosotros estamos mal, él está bien, sí, él está bien, hay que cambiar todo, hay que revertir esto, nosotros tenemos que echar mano a todas las instituciones y reformarlas. Yo comparto, como decía David, que sí hay que hacer cambios, pero paulatinos, creo que tenemos que buscar algún tipo de consenso, y también haciendo eco de lo que hizo esta encuesta y no hacer oídos sordos como planteaba también el amigo Jorge, que está enojado, que el gobierno sí ha tenido una mala conducción, y ahora como nunca la ciudadanía siente lejana a Michelle Bachelet, que era la figura de la centro o izquierda por antonomasia. Entonces hoy en día creo que no pueden estar de brazos cruzados mirándose el ombligo cuando, o sea, haciendo autorita nuestro sector está mal, y creo que eso todos tenemos que hacernos cargo, y eso se arrastra hace mucho tiempo desde que perdimos la elección. Pero ahora ellos son los que vienen con la frente en alto y destapando champañas, como dijo también David, cuando la ciudadanía tiene 50% de lejanía con la presidenta y 43% desaprueba la conducción de Bachelet. Eso nos dice que no está de acuerdo completamente con las reformas que ustedes están proponiendo. No estoy diciendo que el fondo, como dice, que la educación es uno de los ejes principales, por supuesto, lo comparto, pero si están 43% en desacuerdo con la conducción, eso nos dice también que los mecanismos y que las formas no están llevándose como se debe. Eso creo que hay que hacer eco. Javier, también. ¿te parece a ti, por ejemplo, que el hecho de que, digamos, un poco avanzando en la forma en que lo planteas tú, profundizando en ello, ¿te parece que el hecho que la reforma tributaria principalmente, yo no voy a hablar de la reforma educacional, porque aquí creo que no se pretende reformar nada, pero voy a hablar de la reforma tributaria? En la reforma tributaria, en la forma que se planteó, da la impresión que hubo se espantaron los capitales y se paralizó el país. Eso un poco cuando dice hay que hacerlo paso a paso. Lo que ocurre también es que tanto la alianza, el gobierno de la alianza, como lo hizo también el gobierno de la concertación durante mucho tiempo, siempre buscando las teorías de los empates, ¿verdad? Siempre buscaban de no, mira, creemos comisiones para ir avanzando de a poco. El de a poco ha resultado que el pueblo chileno lleva 60 años en las mismas condiciones. Entonces, en ese de a poco, por eso me gustaría que aterrizáramos el de a poco. ¿Qué significa? ¿Cuántos años más? ¿Cuántos siglos más? Si son décadas, milenios, no sé. Mira, aquí yo creo que de nuevo volvemos a que la reforma tributaria tuvo una mala conducción. Horrible, yo estoy de acuerdo contigo. Tampoco estoy de acuerdo con estas teorías conspirativas que dicen que fue en cuatro paredes, o de que los poderes fácticos golpearon la mesa. No, pero fue una mala conducción, y que esto repercutió en el plano económico, donde encontramos cifras y encontramos números que no hay forma de refutarlo. Entonces, sí, es la peor inversión en los últimos 30 años. Por eso, entonces, si uno en el plano económico ve incertidumbre, por supuesto que van a bajar las expectativas para poder invertir o para proyectar sus negocios. Y eso lo digo en el plano del kiosco de la esquina, y lo digo en el conglomerado Penta. Entonces, eso es lo que se sintió a nivel general la ciudadanía, a nivel en todos los estratos. Me refiero en comercial, me refiero también en la clase media, en cuanto a los colegios, sindicatos y así. Eso también responde a que la reforma tributaria
fue mal llevada desde un comienzo, porque si bajemos esto también al plano honesto o sincero, no podemos conseguir una reforma estructural como la tributaria, con una reforma cardinal dentro del plano nacional en menos de 6 meses. Nadie sensato podría esperar que un gobierno iba a desarrollar a la perfección y con altura de mira un programa así en tan poco tiempo y tratando de imponerlo y a ultranza llevándolo en el plano legislativo. Perfecto. Michael, mira, de acuerdo a lo que decía Javier y de acuerdo a lo que uno ve en la realidad, porque hay cosas que son irrefutables, que son las cifras, que son las realidades. Porque yo te puedo decir, fíjate que el sol brilla, pero maravilloso en este país. Tú sabes, el profeta nublado, está lloviendo. Entonces, la realidad es a veces mucho más fuerte que las palabras, ¿no? Y en este caso, la realidad es que Chile ha tenido en este tiempo la peor inversión. Entonces, mi pregunta es lo siguiente. Si Chile necesitaba mayores recursos para financiar la salud, la educación, que son los problemas que más le interesa, de acuerdo a lo que mencionaba Morín, de la encuesta. ¿Qué pasa con la renacionalización del cobre si Estados Unidos se lleva 45.000 millones de dólares aquí, junto con otras empresas, y sin considerar el litio y todas estas otras cosas, ¿no es cierto? Y no tributan, no se llevan nada, no dejan nada en este país. ¿Por qué en vez de plantear una reforma tributaria hecha a la carrera, no se plantea la renacionalización del cobre? Y los diputados del Partido Comunista, yo no los he escuchado, ni los he visto, ni he leído de que ellos hayan tenido el más dejo interés de presentar un proyecto en la Cámara de Diputados de renacionalización del cobre. ¿A qué sería? Porque te digo esto porque antes ustedes tenían esa bandera de lucha y hoy en día esa bandera de lucha ustedes la dejaron de lado. Quiero saber por qué. Yo, parto compartiendo lo que plantea. O sea, yo creo que aquí lo central es la renacionalización de los recursos naturales y en eso claramente el Partido Comunista va a estar detrás, o sea, una cuestión que la hemos levantado siempre, que la apoyamos, la levantamos en el gobierno de la Unidad Popular y que la hemos levantado y que lo hemos dicho. O sea, aquí lo importante es la renacionalización de los recursos naturales. Hoy día, claramente, lo que nosotros hicimos fue ponernos de acuerdo en un programa en el cual no está la renacionalización de los recursos naturales. ¿Por qué se colocaron de acuerdo en un programa donde no está la renacionalización del cobre? El programa tiene cosas, para nosotros, el programa tiene cosas buenas y cosas mejores. Pero también obvia ¿Pero no cosas. tiene nada malo? O sea, yo creo que tiene también buenas y obvia mejores cosas. y no tiene nada malo. O sea, desde nuestro punto de vista no tiene nada malo, por algo estamos en eso. Omite, justamente como decía David, omite algunas cosas. Yo creo que... Me parece mucho más sincero lo que dice David. No, pero yo creo... Sí, yo creo que hoy día lo que le falta a la nueva mayoría, y lo hemos dicho en ciertos espacios, lo que falta es voluntad política para nacionalizar el cobre. O sea, lo que falta son huevos para nacionalizar el cobre. O sea, yo lo quiero plantear súper en ese tono. O sea, hoy día lo importante aquí es no solo nacionalizar el cobre, sino nacionalizar el litio, nacionalizar todos nuestros recursos naturales. Desde la nacionalización del agua, por ejemplo, que de una u otra forma ya se planteó en el discurso presidencial del 21 de mayo que se iba a nacionalizar el agua y a hacer un bien de derecho público, de uso público. ¿A qué aguas te refieres? No, al agua en general. Aquí todos Porque yo veo que Vale es privado, Emo es privada. Sí. Por eso, Nicolás. Pero no está bien. Pero yo sé que es un proyecto, pero me refiero a qué aguas. La asamblea... Porque el mar es agua, los ríos son agua, ¿Sí? los canales regadíos son agua. Por eso, ¿a qué agua se refiere? El agua en general. Todo el agua en general. El agua en general. Y esperamos que así sea. Y nosotros vamos a estar ahí para decir que así tiene que ser. Y en eso yo comparto. O sea, yo creo que aquí hay que nacionalizar los recursos naturales. Yo creo que aquí hay que nacionalizar el cobre, el litio y otros recursos más que tenemos. ¿Eso lo crees tú, Michael? Eso lo creo yo y lo cree el Partido Comunista. O sea, pero yo no he visto a los diputados del partido presentar algo al lo respecto. planteé al principio. O sea, yo creo que el programa plantea cosas buenas, plantea cosas mejores, pero omite ciertas cosas. Y en eso nosotros somos súper sinceros en decirlo. Y hoy día nosotros también vemos una falta de voluntad política. ¿De quién? Yo creo que de un sector de la democracia cristiana, de un sector del PPD, de un sector del PS que no quiere nacionalizar los recursos naturales. Pero nosotros en pleno
decimos... pleno, cuando hay un pleno No, partido comunista a nosotros- puerta cerrada, ¿no es verdad? Nosotros cuando decimos en pleno, cuando digo en pleno, no digo al pleno la reunión que tiene el Partido Comunista, que claramente la tiene a puertas cerradas como la debe tener cualquier ¿Y cómo se partido, entera la cualquier ciudadanía? Consejo ¿Cómo Nacional. se entera la En los ciudadanía informes, de la los síntesis. intereses? En los informes, la síntesis, o sea, si yo No creo- los actos, ¿Ah? no los actos. O sea, los actos lo hemos dicho siempre. O sea, si tú No, le no me eres refiero capaz a de los actos preguntarle... que tiene un No, tipo no, diciendo no, un no, no, discurso. pero... Me refiero a los hechos reales. Sí, los hechos Yo reales. no veo que los diputados presenten nada con respecto a la Es que Nicolás, yo nacionalización del creo que cobre. tú no ves muchas cosas. Si ese es el tema. Yo creo No, que que tú yo no no- ves, es yo que creo a mí- que tú no ves muchas cosas. Hace un rato Cuando me se decía... juntan los años es con que- la edad, es que- uno es ya que- se pone un poquito incrédulo. Sí, pues, ¿ah? por eso, pero es que hace un rato me decía a mí, me hablabas del MUD y me hablabas del MUD como una institución, no es una institución, es un colectivo. Y así yo creo que hay, de repente se Es como decir tiende que a el Partido sobreexagerar. Comunista es un partido del pueblo. ¿Una cosa así? El Partido del Pueblo, el Partido del Pueblo. Yo ¿De, creo qué, de que- qué pueblo? El Partido del Pueblo, o sea, ¿De el Las partido... Condes, de Vitacura, de dónde? No, nosotros tenemos varios compañeros que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar en el mercado Cardonal, yo soy uno de ellos. De esos pueblos, si eso no es pueblo para ti, y eso es para algunos de acá No, de porque este yo panel, veo que es tú no- es un porque yo fetiche veo que pequeño ustedes no burgués, defienden, como algunos Ustedes no dicen. defienden lo que ha hecho el pueblo, eso te digo. Por Sí, eso, estamos ¿a ahí. qué pueblo se refiere? Por eso te pregunto. Pero es que Nicolás, o sea, yo creo que, yo creo que claramente aquí yo no voy a convencer a alguien que no está convencido. Yo creo, Nicolás, que tú no estás convencido y claramente Pero tú Michael, discrepas tienes que bastante tener, con nuestro... debes tener con argumentos nuestro- más sólidos, ¿te das cuenta? Si yo hubiera visto, por ejemplo, en Hugo Gutiérrez o cualquier otro diputado, lo veo en la Cámara de Diputados diciendo aquí en Chile se requiere no tanto una reforma tributaria como estamos, sino que renacionalizar el cobre. Lo hemos dicho. Yo Lo les hemos dicho en creería, la Cámara. pero no lo dijeron ni una vez. Lo hemos dicho en la Cámara. Lo hemos dicho en la Cámara y lo hemos dicho en todos los espacios ¿En donde qué Cámara, se nos han preguntado. Michael? ¿En qué Lo hemos Cámara? dicho en la Cámara de Diputados, Nicolás. Si es cosa de ver informes y de pongámonos a revisar video. Bueno. Créeme que para la próxima semana voy a traer el video y la grabación o el audio. Ahí sí estaría mejor. Ya. Ahí te podría mostrar a creer. David, Dale. David, cuéntanos un poquito. Oye, una pregunta. Tú estabas hablando un poco de que es normal de que un gobierno cuando recién asume vaya desde abajo hacia arriba en las encuestas, pero en Eso lo esta... dijo Michael, pero también... No, me parece que lo dijiste tú. Lo dijiste Bueno, tú. sí, también comparto eso. Pero una Eso ha cosita- sido el contrario, porque va desde arriba hacia abajo y no sé, desde tu coalición, ¿cuál es la mea culpa que tú haces y cuáles son los cambios que se deben hacer para que estas encuestas se reviertan? Primero que todo, es bien interesante que se intente que nosotros hagamos un mea culpa cuando todo el rato lo único que hacen tanto la extrema derecha cuando se sienta acá con la extrema izquierda, tal como dice Norberto Bobbio, es atacar a los gobiernos reformistas, progresistas. Entonces, si ustedes todo el rato nos atacan al gobierno con argumentos o sin argumentos, no pretendan, porque si no sería de verdad un programa para niños de 3 años que vengamos nosotros más encima a plantear los déficits y no a valorar las virtudes, porque si vamos a hablar solamente de los déficits del gobierno, de verdad, esto se transformó en un programa antigobierno y yo no soy parte de eso. David, ¿hay que Primera hablar cosa. solo de las cosas bonitas? Primero, ¿No de lo malo? es que ustedes se encargan de lo malo y se encargan con saña y alevosía y nosotros nos encargamos de defendernos con lo bueno. Entonces no me pidan a mí Está una bien, autocrítica pero ¿cuál es porque lo ustedes hacen bueno? la crítica. Pero ¿cuál es lo bueno? Muéstralo. Sí, pues a eso voy, pues sí, Ya. eso es lo que he expuesto siempre en este programa. Pero antes de eso también señalar que pedirle a los compañeros de izquierda, de los partidos comunistas, del Partido Comunista y del Partido Comunista P, que están, y en general al programa, que se trate de no centrar tanto el debate, porque esta no es la elección de la Miss Izquierda, así como la elección de la Miss Hawaiian Tropic. A mí de verdad no me interesa ver quién es más de izquierda y quién tiene más colectivo y esas cosas, porque nosotros no somos un partido de izquierda. Luego de eso, ahora sí a lo que vinimos, lo primero que quiero decir al respecto es que hacer una apología absoluta y férrea con dientes y uñas de la figura de la Presidenta de la República. La encuesta CEP manifiesta el cuestionamiento a su conducción política, lo cual, analizado a la luz de la ciencia política, es de dos dedos de frente entender que obviamente una persona que tiene la primera magistratura de la nación, que está a cargo del país y además de eso es la jefa de una coalición política que hoy día además gobierna Chile y tiene mayoría en las dos cámaras, es absolutamente distinto al mismo personaje fuera del país, en la ONU, Nueva York, sin ese tipo de responsabilidades. Por algo, sin duda, cuando entra ella a la presidencia de la República, háganse o no las reformas, pase lo que pase, evidentemente por la responsabilidad pública, política, institucional, evidentemente, lo dice cualquier analista político sensato, evidentemente su popularidad baja.
Luego de eso, su popularidad también baja, entendiendo que es un año de instalación del gobierno, en donde es un año en donde nosotros no hemos podido jugar, de hecho, ni siquiera presupuestariamente con lo nuestro. Nosotros estamos todavía amarrados con el presupuesto que dejó el gobierno anterior del expresidente Piñera en el 2013. El próximo año va a ser un año distinto porque ya manejamos nuestro presupuesto con nuestras partidas presupuestarias, con el gobierno de la presidenta Bachelet, de la nueva mayoría, entrando de lleno. Entonces, sin duda que ahí van a cambiar las cifras. Y lo tercero, que simplemente decir que cuando un gobierno se plantea reformas tan estructurales como son la reforma tributaria, que de verdad no nos vamos a poner a discutir aquí la legitimidad de la reforma, porque esa discusión sería completamente inocua, interminable, hay personas que creen cosas distintas, y es normal, es decir, la democracia, la reforma tributaria, la reforma educacional, que está en sus primeras etapas, faltan aproximadamente 8 proyectos de ley que van a ser presentados entre el primer y el segundo semestre del 2015, y por otra parte, lo que yo creo que hay que dejar al final, porque es lo más importante, que son las reformas políticas, me refiero al cambio a la Constitución. Habrá que ver el mecanismo. Yo soy un convencido, igual que la presidenta, de que tiene que ser institucional, democrático y participativo. Yo personalmente, hay gente de la democracia cristiana, que yo conozco, grandes amigos dentro de la DC, que están a favor de la Asamblea Constituyente. Yo no estoy a favor de la Asamblea Constituyente y tengo mis argumentos constitucionales, jurídicos detrás, para demostrar que no es buena la Asamblea Constituyente en países que están en vías de desarrollo. Y terminar simplemente diciendo algo. Los países que hay en desarrollo, ¿hay que imponerle, David, una constitución? No. ¿No son capaces de discernir? No. A ver, Nicola, los países que tienen democracias representativas tienen representantes y tienen gobiernos. Los gobiernos no están solamente para aparecer en fotos o para representarnos en el exterior. Los gobiernos están para gobernar. Hoy día, nos gusta o no, hay un gobierno legítimo, elegido por la mayoría de los que votaron, y hoy día gobierna. Y no se gobierna desde la plaza, desde el cartel del grito, desde la fogata con el charango. Se gobierna desde el gobierno, desde la moneda, desde el Congreso. David, ¿qué ocurre cuando un gobierno llega a través de un sistema binominal que impide que las grandes mayorías participen o que estén realmente representadas? A ver, el gobierno no llega a través de un sistema binominal. Es el que tenemos nosotros acá. Pero el sistema binominal es solamente para las elecciones del Parlamento. El Por gobierno cierto, llega ¿y quiénes con son un los que sistema legislan? proporcional corregido. ¿Pero quiénes son los que legislan, David? Sí, pues los que legislan están en un sistema binominal, pero también... y son los diputados y senadores, ¿no es verdad? Sí, claro, bueno, pero también y son ellos los que podrían decidir si se hace una asamblea constituyente o se termina. Yo creo que el método que hay que usar, y con esto cierro, que el mecanismo que hay que usar, y porque es interesante cerrar con el tema de la asamblea de la nueva constitución. El método es cambiar el sistema binominal, cosa que debe hacerse en este gobierno, cosa que la de Concertación ha presentado 16 proyectos desde el año 90 hasta ahora para cambiar el binominal por un sistema proporcional o corregido, y luego de eso, ¿cierto?, con un parlamento con plenitud de legitimidad democrática y representación, porque hoy día yo soy también concedo y estoy un creyente de que hoy día no tiene plena representatividad democrática, pero no por eso yo voy a ser un patudo, ¿cierto?, y decir que como es bajo el gobierno de Pinochet, la Constitución, no seamos anarquistas y no cumplamos estas reglas. Estas son las reglas, las personas que entienden de derecho y de democracia juegan cambiando las reglas desde adentro y no volviéndose locos desde una isla. Y solamente terminar diciendo algo que tú decías, Nicola, que me pareció bastante grave, que hace 30 años atrás, hoy día las personas en Chile tienen exactamente lo mismo. Eso es un dato absolutamente falso. Y fuera de eso. Sí, dijiste que hace que 30 años atrás. atrás. Hace 60. Inversión de los últimos 30 años. No, pero dijiste que hace 30 años atrás habían. El Chile hoy día era el mismo. Y eso es falso. Y el tema de la desinversión, de verdad, es una cosa que ya le hemos dado varias vueltas. Eso no es así. Hay una crisis mundial. Estamos unos meses después de una reforma tributaria que viene a cambiar el panorama. Entonces, de verdad, no haría cantos de sirena con eso. Bien, lamentablemente hemos llegado al final de la edición de hoy, Nicolás. Agradecemos a la audiencia por escucharnos. Los invitamos a que nos escuchen mañana también. Nos sintonicen en el 89.5 FM. Radio Portales Valparaíso. Buenas noches. En Radio Portales de Valparaíso finaliza Página Abierta.